¿te ha pasado que pides una cama y, ay, te dan otra cosa? Dices, cama doble pensando en 2 camas, y te dan una cama grande para pareja. Hoy evitamos ese lío, de verdad. Sí, porque hoy vas a aprender 15 frases claras para reservar un hotel, por teléfono o en la recepción, a nivel A2. Sencillas, útiles y listas para usar en tus vacaciones. Hola, soy Carlos, y aquí está María. Encantados. Por cierto, la lección completa está en Vocably. Vale, vamos directos al tema, reservar sin estrés. Primero una cosita rápida, en hoteles mejor decir habitación, no cuarto. Cuarto es más general, como un cuarto en una casa, ¿sabes? Si dices habitación, suena claro y específico para el hotel. Totalmente. ¿Y la base, es esta frase, ¿tiene habitaciones disponibles? Es simple, pero abre la puerta, nunca mejor dicho. Ya con eso, el recepcionista sabe que quieres reservar. Luego puedes seguir con, quiero reservar una habitación. Suena directo y amable. Y ya das detalles, noches, fechas, tipo de habitación. Hagamos un mini roleplay, así práctico y rápido, ¿sí? Yo soy el cliente, tú la recepcionista. Vamos. Listo, señor. Buenas tardes, Hotel Sol. Dígame, por favor. Hola, buenas. ¿Tiene habitaciones disponibles? Quiero reservar una habitación. Sí, claro. ¿Para cuántas noches? Para 2 noches, por favor. Del 15 al 17 de julio. Perfecto. ¿Qué tipo de habitación desea? ¿Individual o doble? Una habitación doble, por favor. Y, o sea, con 2 camas, no una cama grande. Entiendo, con 2 camas. Le confirmo habitación doble con 2 camas. ¿El baño lo prefiere privado? Sí, por favor. ¿El baño es privado? Y otra cosa, ¿el desayuno está incluido? El baño es privado, y el desayuno está incluido. ¿Desea saber el precio? Sí, gracias. ¿Cuál es el precio por noche? ¿Incluye el IVA? Son 80 euros por noche e incluye el IVA. El check-in es a partir de las 2 de la tarde y el check-out es a las 12 del mediodía. Perfecto, gracias. Por último, ¿cuál es la política de cancelación? Y, ¿tiene una cama supletoria si la necesito? La cancelación es gratis hasta las 6 de la tarde del día anterior, y sí, tenemos cama supletoria con un coste extra. ¿Desea confirmar ahora la reserva? Sí, confirmo. Gracias. Fin del roleplay. Vale, aquí ya tenemos muchas frases fuertes. Repasamos las claves que salieron, ¿vale? ¿Tiene habitaciones disponibles? Quiero reservar una habitación, para 2 noches, del 15 al 17 de julio. También una habitación doble o individual, y muy importante, con 2 camas si no quieres una cama grande. Y no olvides, el baño es privado, el desayuno está incluido, ¿cuál es el precio por noche? Y, ¿incluye el IVA? Además, ¿a qué hora es el check-in y a qué hora es el check-out? ¿Cuál es la política de cancelación y tiene una cama supletoria? Con eso vas muy bien. Pequeño consejo cultural, si dices cama doble en muchos sitios, significa una cama grande para 2 personas, una cama matrimonial. Si quieres 2 camas separadas, di claramente con 2 camas. Mejor así que dormir pegados sin querer, ¿no? Tal cual. Yo una vez viajé con un amigo y no aclaramos eso. Llegamos cansadísimos y, bueno, cama matrimonial. Fue incómodo y nos reímos, pero aprendimos la lección, hay que confirmar el tipo de cama, siempre. Yo tengo una historia parecida. Una persona pidió cama doble pensando en 2 camas sencillas, y el hotel, JE, decoró la habitación como luna de miel. Pétalos, toallas en forma de cisne. O sea, todo muy romántico y la persona viajaba con un colega. Mejor decir con 2 camas, punto. Antes de seguir,
Mini test, a ver si vas conmigo. ¿Qué significa cama supletoria? Es esa cama extra, plegable, que se añade a la habitación, normalmente con coste. Si lo recordaste, bien hecho. Otro tema que causa lío, los impuestos y tasas. A veces el precio que ves no incluye ciertas tasas locales. Por eso la frase, incluye el IVA, o, hay impuestos o tasas aparte, te salva dinero y sorpresas. Sí, y pregunta también por servicios. Por ejemplo, si tienes niños, ¿puedes decir ¿tiene una cama supletoria? ¿O tienen cuna? Si necesitas silencio, di quisiera una habitación tranquila, por favor, aunque, vale, esa ya es extra a nuestras 15, pero ayuda mucho. Y sobre horarios, mucha gente se confunde. ¿A qué hora es el check-in y a qué hora es el check-out? Son esenciales. Algunas recepciones aceptan entrada antes de tiempo, pero mejor preguntar con esa frase básica. Otra cosita que veo en estudiantes, mezclan habitación y cuarto. No es que esté mal, pero en un hotel suena más natural habitación. Dices habitación doble, habitación individual, y todo claro. Vamos con una segunda situación real, ¿te parece? Imagina que llegas y te dan una cama matrimonial, pero tú querías 2 camas. Vamos a practicar cómo resolverlo con calma. Voy yo de cliente. Hola, perdón, creo que hay un error. Reservé una habitación doble con 2 camas, no una cama grande. Ay, disculpe, señor. Déjeme revisar la reserva un momento. Sí, veo su nota con 2 camas. Ahora mismo cambiamos la habitación, sin problema. Muchas gracias. Y, ya que estoy, ¿el desayuno está incluido? ¿A qué hora es el check-out mañana? Sí, el desayuno está incluido y se sirve hasta las 11. El check-out es a las 12 del mediodía. ¿Desea una cama supletoria para su hijo? No hace falta. Ah, y una última cosa, ¿cuál es la política de cancelación por si necesito salir antes? Solo por estar tranquilo. Es gratis hasta las 6 de la tarde del día anterior. Si necesita salir antes, avise en recepción y le ayudamos. Que tenga una buena estancia. Listo, esa mini escena muestra cómo corregir sin drama. Siempre con perdón o disculpe, y repetir la frase clave, con 2 camas. Funciona muy bien. Un truco más con dinero, que a mí me salvó, pregunta, ¿el precio incluye desayuno y tasas? Si te dicen que no, ya decides. Es mejor hablarlo al principio que discutir en el pago final, ¿no? Total. Y cuando hables de fechas, dilo claro, algo como del 15 al 17 de julio. Si es otra fecha, usa el mismo modelo. Evita decir solo números rápidos, porque por teléfono se confunden mucho. Con tarjetas, por cierto, si necesitas, puedes preguntar, ¿puedo pagar con tarjeta? Es sencilla y la entienden en todos lados. Y si quieres la confirmación, dices, ¿me puede enviar la confirmación por email? Claro y directo. Ojo con otra confusión común, doble no siempre es 2 personas con 2 camas. Muchas veces es 2 personas en una cama grande. Por eso repito la idea, añade con 2 camas si lo necesitas, o cama matrimonial, si quieres una sola cama grande. Y si viajas con familia, puedes decir, somos 2 adultos y un niño. Luego añades, tiene una cama supletoria, y listo. Te organizan mejor la habitación. Te pregunto, María, para practicar, si quiero precio claro, ¿qué digo? Yo diría ¿cuál es el precio por noche, incluye el IVA? 2 preguntas cortas que aclaran todo. Exacto, y si quieres confirmar horarios preguntas a qué hora es el check-in y a qué hora es el check-out. Con eso ya planeas tu llegada y tu salida sin estrés. Una situación real que vi, un padre reservó un paquete romántico, sin querer, viajaba con su hijo adolescente. Todo tenía velitas, chocolate, y, bueno, risas nerviosas. Con 2 preguntas se arregló, perdón, no quiero el paquete romántico. Quiero una habitación doble con 2 camas. Fin del problema.
Sí, pasa más de lo que crees. La gente a veces no lee los detalles. Por eso nuestras frases ayudan a confirmar lo importante: tipo de habitación, camas, baño, desayuno, precio, impuestos, horarios y cancelación. Hagamos un mini repaso express de las 15, sin prisa pero claro. 1. ¿Tiene habitaciones disponibles? 2. Quiero reservar una habitación. 3. Para 2 noches, por favor. 4. Del 15 al 17 de julio. 5. Una habitación individual. 6. Una habitación doble. 7. Con 2 camas. 8. ¿El baño es privado? 9. ¿El desayuno está incluido? 10. ¿Cuál es el precio por noche? 11. ¿Incluye el IVA? 12. ¿A qué hora es el check-in? 13. ¿A qué hora es el check-out? 14. ¿Cuál es la política de cancelación? 15. ¿Tiene una cama supletoria? Ya está. Con esas frases, puedes reservar por teléfono o en persona, sin líos. Y suenan naturales, no de robot. La clave es decirlas despacio y sonreír, aunque sea por teléfono, se nota en la voz. Pregunta para ti que escuchas: ¿te pasó alguna vez un lío de camas o de impuestos en un hotel? ¿Qué frase te habría ayudado en ese momento? Cuéntanos tu truco para que otros aprendan también. Y como dijimos al principio, si quieres practicar todo esto con calma, la lección interactiva con transcripción, tarjetas de vocabulario y ejercicios está gratis en Vocably. Tienes el enlace en la descripción. Nos oímos en la próxima, y felices reservas.